¿Baja? Sí, sí, sí. Bueno, ¿habías visto alguna vez un bolso que se pudiese llevar de 5 maneras diferentes? ¿Es el mismo bolso? El mismo bolso, efectivamente. Nosotros en Canusa lo que hacemos son accesorios de diseño, como puedes ver, un diseño exclusivo que además son muy funcionales y muy prácticos para el día a día. Entonces este concretamente, Porque como comprándome ves, un bolso tengo para cinco outfits diferentes, ¿no? Entonces de esta forma lo que queremos es impulsar un consumo responsable, produciendo productos pues, bueno, que sean de muy alta calidad, muy versátiles, muy funcionales para que dure muchos años. Además, lo hacemos todo aquí en España, con materiales veganos y sostenibles. Ah, con materiales veganos, o sea, esto no es Parece piel, ¿no es pero cuero? no es piel. No, es una microfibra de alta resistencia reciclable y además, bueno, para lo que es el forro estamos utilizando botella de plástico reciclado. O sea, que en la economía circular completamente, ¿no? Ayudar al medio ambiente y no generar residuos. Pues muy interesante, me lo apunto para estas Navidades. Genial. Gracias. Vivimos en una era en la que las nuevas tecnologías nos ofrecen numerosas oportunidades, pero esto también implica riesgos. Por eso, en nuestra biblioteca de tiempos modernos, hemos convocado a Mónica Valle, periodista en ciberseguridad y autora del guía burros Ciberseguridad. En la pizarra del programa contamos con la experta en coaching, Beatriz de la Iglesia, que nos habla sobre la felicidad y cómo alcanzarla. La lanzadera la protagonizará Javier Arroyo, el hombre que ha conseguido convencer a medio mundo de que las matemáticas pueden ser divertidas con Smartic Matemáticas, empresa de la que es cofundador. También hablaremos con Jesús Alonso Gallo, el emprendedor al que se le cumplen todos los sueños. Además, es inversor en serie, profesor, mentor y conferenciante. Y por último nos acompañará una emprendedora de éxito, Lupina Iturriaga, cofundadora de Fintoni, la primera fintech de España que pone en orden las finanzas personales. Y hoy en nuestra biblioteca de tiempos modernos tenemos a Mónica Valle, una periodista y comunicadora, un referente en el mundo de la tecnología, que hoy nos va a presentar este guía burros Ciberseguridad. Todo lo que tenemos que saber, todos esos consejos para tener una vida digital más segura. Y bueno, pues lo importante que es esto para todos los que somos emprendedores. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Borja. Oye, ¿por qué te decides a escribir una guía sobre ciberseguridad? Pues porque creo que es algo fundamental, que todos los usuarios deben saber cómo proteger su vida digital. Tú tienes un móvil, sí. Todos nosotros tenemos un móvil, de hecho ya hay más dispositivos móviles que personas en el mundo. Eso significa que nuestros datos, toda nuestra vida está en Internet, está online, utilizamos las redes sociales, todo tipo de servicios, correo, la nube. Pero no nos damos cuenta de que esa vida digital tenemos que protegerla igual que protegemos nuestra vida física, igual que ponemos una cerradura en nuestra puerta, pues tenemos que poner también esa cerradura digital que proteja nuestros datos. Pero fíjate que la sensación que tengo yo es que cuando hablamos de ciberseguridad, solo nos acordamos del tema de seguridad cuando salen esas noticias tan impactantes, ¿no? Y con pues problemas tan graves para grandes empresas y para muchísimos usuarios. El resto del tiempo parece como que no pasa nada, pero sí, ¿no? Es verdad. Somos un poco reactivos cuando lo que deberíamos ser es proactivos, ¿no? Por supuesto, usuarios, empresas, estamos viendo últimamente, y tienes razón, muchísimas noticias que seguro que la gente que nos está viendo recuerda muchos casos concretos que no hace falta ni mencionarlos, empresas, usuarios, casos de phishing, SMS que nos llegan al móvil extraños, ¿no? Que no sabemos. Alguna campaña incluso con la declaración de la renta. Amigos emprendedores, cuidado con esas notificaciones de Hacienda que no son reales y que pues nos pueden llevar a un problema importante. Un problema muy, muy grave. Fíjate, justo ayer coincidía con una persona que cuando se enteró de que yo me dedicaba a la ciberseguridad me empezó a contar que hacía unas semanas le había llegado un SMS de Correos. Esto fue una campaña, Correos muchas veces es víctima de este tipo de fraudes, que ellos realmente no pueden hacer nada más que concienciar y divulgar que ellos no son la causa de este problema, ¿no? Entonces en ese SMS le llegaba una notificación que decía, oye, te ha llegado un paquete, tienes que meterte en este enlace, tienes que darnos tus datos. ¿Qué pasaba? Que daba la casualidad de que a él
le iba a llegar un paquete, estaba esperándolo. Pero eso es lo que esperan, En ¿no? esto Los se basa. ciberdelincuentes En esto se lanzan muchísimos mensajes, la mayoría saben que no van a llegar a buen puerto, pero con que haya 1, 2, 3 Exacto. que estén esperando, y bueno, y ahora esperar un paquete prácticamente esperamos todos los días, ¿no? Con esto del Black Friday, de las Navidades, Black de tal. Friday, rebajas, constantemente hay ofertas que nos impulsan esto. ¿Qué pasó? Pues que le estafaron miles de euros y ahora mismo está peleando con el banco. Es un problemón, no solamente el dinero, las preocupaciones que te genera, ese estrés que te genera después, ¿no? Entonces tenemos que pensar que hay que ser proactivos, hay que proteger esos datos antes, hay que ver qué herramientas son las que debemos usar, hay que concienciarse, porque además de las herramientas que nos ayudan mucho, herramientas de ciberseguridad, pues también nosotros tenemos que estar concienciados, tenemos que estar informados de que este tipo de cosas ocurren y así evitamos en gran medida que sucedan. Por supuesto, usuarios y empresas, ambos. Claro, amigos, porque bueno, nosotros en tiempos modernos hablamos para los emprendedores, para los empresarios que ponen en marcha los negocios y además hablamos muchas veces de esa digitalización que tenemos pendiente en las empresas. Pero es que parte de la digitalización tiene mucho que ver también no digitalizar a lo loco, sino con seguridad, ¿no? Por completo, esa es la clave. La transformación digital tiene que empezar por la ciberseguridad. No puedes acometer un proceso de digitalización sin pensar en cómo asegurar esos datos que estás subiendo a la nube, que estás, toda esa transformación, los empleados también forman parte de esa transformación digital. Claro, porque además suelen ser los empleados también vamos a decir así, un talón de Aquiles por el que pueden entrar esos delincuentes, porque son delincuentes, ¿no? Exacto, son delincuentes, tal cual. Lo único que han utilizado, pues las nuevas tecnologías, esas plataformas, esa velocidad y ese anonimato que permite la red, pues para perpetrar estos crímenes de una forma pues mucho más rápida. ¿Y de dónde sale esa imagen romántica que podemos tener del delincuente digital, del hacker? Pero no sé, que es un poco como Robin Hood, pero la realidad es que no. Es decir, el que es delincuente digital es delincuente. Claro, por eso distinguimos entre hacker y ciberdelincuente. Los hackers pues son expertos en ciberseguridad, en tecnología. Claro, esa es otra, que el término como que se ha llevado a la parte negativa cuando estamos hartos de ver ejemplos de hackers que trabajan para las compañías, para proteger su seguridad y que también, pues bueno, incluso trabajan para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Exacto, justo. Esa es la definición de un hacker, ¿no? Que utiliza esos conocimientos para el bien. La cultura audiovisual, pues libros, películas, series nos han mostrado ese hacker pues de una forma más oscura, que no es realmente el hacker de verdad. El ciberdelincuente, por el otro lado, el cibercriminal, es aquel que se dedica a utilizar esos conocimientos para el mal. Y de hecho el problema que tenemos ahora, Borja, es que el cibercrimen se ha profesionalizado y mucho. Porque por un lado tenemos esos ataques que decías que son masivos, que lo que intentan es llegar a un número cuanto más grande de personas mejor para ver quién pica, pero luego hay otro tipo de cibercrimen muchísimo más profesionalizado, mucho más experimentado y que tiene mucho dinero además. Con ese dinero lo invierte en I+D, tal cual. Entonces el cibercrimen ahora mismo pues ha conseguido llevar a cabo ataques muy sofisticados y, por ejemplo, cuando se trata de usuarios los ataques son más masivos, ¿no? Como estábamos explicando, este phishing de correos. Pero en el caso de las empresas, y lo estamos viendo últimamente, por ejemplo, casos de ransomware, estos malware que cifran los archivos y te piden un rescate a cambio, lo que se está viendo últimamente, la tendencia es que son mucho más profesionalizados y dirigidos, es decir, por supuesto que hacen una investigación previa de la empresa a la que van a atacar, saben perfectamente por dónde tienen que entrar sus vulnerabilidades, incluso saben qué es lo que va a pasar a continuación. Ese ransomware consiguen incluso que cifre no solamente los archivos del sistema, sino también los backups, las copias de seguridad, de forma que saben que pueden... Un desastre total. Y no solamente es un problema económico de ese dinero que te piden, que por supuesto no se debería pagar, como bien sabemos, sino que el coste reputacional, el coste normativo y legal es un coste enorme. Entonces hay que protegerse. Por supuesto que tenemos que saber también que a veces por muchas medidas de protección que pongamos... Sí, que la seguridad 100% como en todos los ámbitos de la vida no existe, pero oye, mucho más complicado que te roben si tienes una alarma de seguridad, si tienes llaves de seguridad, etcétera, etcétera, que si no. Y una vez que pasa, lo que hay que tener también, no solamente hay que tener ese plan de prevención y de protección, sino también un plan de gestión de crisis por si acaso nos pasa, porque lamentablemente está pasando a muchas empresas que tenían unos buenos sistemas de seguridad, pero se han conseguido colar a través de una pequeña ventanita que estaba abierta. Lo que hay que tener es un buen plan de gestión de crisis, de comunicación de crisis,
y de respuesta ante incidentes, de forma que si tenemos un problema de estos en una empresa, sepamos reaccionar muy rápido, sepamos comunicar muy bien a clientes y proveedores y que el daño sea lo menor posible, sobre todo este daño reputacional que, como digo, en el caso de empresas, pequeñas empresas, que no nos olvidemos que también son víctimas de todo esto, claro, no solamente las grandes, tienen que saber reaccionar para evitar lo máximo posible todo este tipo de consecuencias. O sea que esto de la ciberseguridad es como el emprendimiento, ¿no? No podemos tener el 100% de posibilidades de éxito en un proyecto, pero sí que podemos reducir el factor incertidumbre, ¿no? Para que, bueno, pues haya menos posibilidades y luego, como bien decías, estar muy bien preparados con nuestro plan B para que si, bueno, pues nuestro negocio no termina de ir como quisiéramos o nuestra seguridad pues se la salta un ciberdelincuente, pues sepamos reaccionar y lo hagamos lo mejor posible pues para el bien de nuestros accionistas, de nuestra empresa, de nuestra reputación y de nuestros clientes, que al final en la mayoría de los casos son esos datos, ¿no?, los más valiosos para los ciberdelincuentes. Muchísimas gracias, Mónica Valle, por habernos hablado de ciberseguridad con este libro, Guiaburros Ciberseguridad, que es una lectura imprescindible para cualquier ciudadano y para cualquier emprendedor. Pues muchísimas gracias, Borja, por invitarnos y, bueno, por invitarme. En otra ocasión hablamos de más cosas de ciberseguridad. Seguro que sí, porque la ciberseguridad me temo que va a ser un tema, bueno, pues, principal durante los próximos años, según las empresas terminemos ese proceso, que yo creo que no termina nunca, de digitalización de nuestros sistemas. En la pizarra del programa contamos con la experta en coaching, Beatriz de la Iglesia, que nos habla sobre la felicidad y cómo alcanzarla. La lanzadera la protagonizará Javier Arroyo, el hombre que ha conseguido convencer a medio mundo de que las matemáticas pueden ser divertidas con Smartic Matemáticas, empresa de la que es cofundador. También hablaremos con Jesús Alonso Gallo, el emprendedor al que se le cumplen todos los sueños. Además, es inversor en serie, profesor, mentor y conferenciante. Y por último nos acompañará una emprendedora de éxito, Lupina Iturriaga, cofundadora de Fintoni, la primera fintech de España que pone en orden las finanzas personales. Y hoy en nuestras tips de formación, tips de emprendimiento, contamos con Beatriz de la Iglesia, que nos va a hablar de algo tan importante en la vida, pero también en los negocios y en el emprendimiento, como es la felicidad. Muy buenas, Beatriz. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Cuéntanos, ¿qué es eso de la felicidad? Pues mira, la felicidad, que es ahora algo que está tan de moda, porque todo el mundo habla de la felicidad, a mí sí que me gustaría hoy dejar claro lo que es la felicidad, ¿vale? Porque a lo largo yo creo que a lo largo de toda la vida de todos nos han dicho que la felicidad, hay una frase que yo estoy muy en contra, que es como: la felicidad no es para siempre, no dura siempre, es imposible tenerla en completo. Y yo digo, ¿y quién dijo semejante barbaridad? La felicidad no es algo que tenga que ver con lo externo, no es algo que es la consecución de un objetivo, no tiene que ver con seré feliz el día que tenga pareja, el día que consiga el trabajo de mis sueños, el día que mis hijos sean mayores, porque al final llevamos durante toda nuestra vida oyendo que la felicidad la ponemos ahí. Y el ser humano y nuestro ego, que es muy glotón, siempre va a querer. El día que tenga la casa voy a querer el supercoche, el día que tenga un marido voy a querer hijos. Es decir, si yo pongo la felicidad como algo a conseguir externo, es muy difícil que la consiga completa. Claro, es esa zanahoria que perseguimos continuamente claro. Que nunca, amigos emprendedores, vamos a conseguir al 100%, con lo que nunca seremos felices al 100%, con lo que hay que darse cuenta que la felicidad es otra cosa, ¿no? La felicidad, Borja, es un estado del ser. Yo siempre digo que la felicidad es una elección, algo que tú eliges. Esto puede sonar un poco raro de, bueno, parece que todo el mundo quiere ser feliz. Pues yo te puedo decir que llevo casi 16 años en una profesión como coach y como terapeuta y me he dado cuenta de que no todo el mundo quiere ser feliz. Fíjate, yo es algo que no termino de entender. Es algo muy curioso, pero es cierto que hay gente que se retroalimenta del sufrimiento y al final, lo que te digo, se ha puesto muy alta la felicidad para tener siempre un motivo para el que quejarse, para el que no alcanzarla. Y la felicidad es un estado de dicha. Yo me he dado cuenta que la felicidad tiene que ver con eso. Primero, con una elección y segundo, tú puedes ser feliz estando triste. Fíjate. Eso es algo que sé que para los que nos están viendo, nos están escuchando, va a sonar un poco raro, ¿no? Por eso hoy quería explicaros que la felicidad es una elección, es un estado del ser y tiene una base muy importante, que es la aceptación. ¿Por qué? Porque
no sabemos o no somos conscientes de que todo lo que nos sucede nos conviene en esta vida. Mira qué importante. Esa frase es maravillosa porque te conviertes siempre en el héroe o en la heroína de tu vida y no en la víctima como vamos siendo, víctimas de nuestras circunstancias, víctimas de los políticos, víctimas de tu suegra, de tu madre, de tu padre, de tu dinero. Pero es mucho más fácil, ¿no? Tenemos la excusa perfecta para caer siempre en el pobre de mí y en el sufrimiento y en el no voy a ser feliz. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú aceptas estos 3 puntos que los voy a desarrollar ahora, pero es la base, la aceptación siempre te lleva a un estado de serenidad, porque si tú dices, vale, si lo que me sucede conviene, está todo bien, ¿vale? Claro. Pero me voy adelantando porque eso es lo que es. Voy a explicaroslo un poquito, ¿vale? La primera parte sería acepto lo que soy. Uf, Uf. qué responsabilidad, ¿no? Tremenda, porque además vivimos en un mundo donde a todos se nos exige un look impecable, el tener cada vez un desarrollo cultural, emocional, el ser físicamente como las de la revista. Y dices tú, pero ¿quién se va a aceptar con estos paradigmas de belleza y de...? Es prácticamente imposible y además hay algo que es importante y quiero dejarlo claro. Todo el mundo tiene una luz y una sombra, todo el mundo. Sí, sí. ¿Y qué pasa? Que estamos además viviendo un mundo de wonderful, donde todos tenemos que ser las happy face, donde todo tiene que ser bonito, y parece que ser fracasado no está de moda, o sentir sufrimiento, o sentir dolor, o tener un look no adecuado. Y digo, vamos a ver, lo primero, acéptate, porque tú tienes una parte muy luminosa, pero tienes una parte también muy mediocre y muy sombría, ¿no? Pero además, quizá la diferencia esté ahí, ¿no? En el que seamos capaces de ver esa parte sombría. Sí. Sin miedo. Correcto. ¿Por qué? Porque además en este mundo del desarrollo personal y del desarrollo espiritual que está tan de moda, estamos todos como queriéndose iluminados. Hacemos yoga, mindfulness, nos ponemos los chakras todos alineados, hacemos coaching, terapia, bueno, parece que estamos todos, que nos falta hacer así y volar. Y dices tú, vale, genial, eso está estupendo, pero ¿y tu sombra? Sí, sí. ¿Y las miserias? ¿Y las miserias dónde están? Porque las tenemos todos. Yo siempre sí. digo, es como que tenemos ahí una mazmorra con un bichito que le hemos ido alimentando desde que somos muy pequeños con todos los no puedo y todos los no soy. Desde pequeño te dicen, no, la guapa es tu hermana, tú eres la lista. Tú eres el manitas y tu hermano es el torpe. O sea, nos han etiquetado y todas esas etiquetas... Y al final nos creemos esas etiquetas. Nos hemos hecho parte de esa etiqueta. Y entonces todo lo que nos han dicho que no valemos, lo hemos guardado como en una mazmorra. Y ahí se ha desarrollado la sombra. Claro, cuando llegas a una edad como la nuestra, tú vas a mirar la sombra y es un monstruo de 7 cabezas que dices, cuidado, a ver esto por dónde... Sí, sí. Entonces la base del acepto lo que soy es... Acepto lo que soy con mis luces y con mis sombras, pero tengo que trabajar en ver esa sombra, porque en esa sombra está mi potencial, todo lo que me he negado. Fíjate, yo ahí, amigos emprendedores, veo uno de los grandes problemas, y es que para mucha gente es complicado mirar ahí dentro. Y hay que estar preparados para saber lo que nos vamos a encontrar. No pasa nada. Sí. No pasa nada. Yo te digo, mira, igual que hay que ser valiente, cuando uno se pone a hacer un ejercicio de introspección y a conocerte, tienes que tener cierta dosis de valentía porque hay cosas que no nos gustan. Y yo digo, ver nuestra parte guay y luminosa es muy chula, sí, y mostrarla a los demás. La de las redes sociales, ¿no? El postureo, total. Es como la mejor foto la tenemos en el perfil de Facebook o de Twitter. Y el otro en el DNI. Y la otra en el DNI. Total. Bueno, pues esa sombra es importantísimo ir a buscarla y tener un poco el coraje de decir, voy a ver mi mediocridad y si no pasa nada, si la tengo, pero si la conozco y la trabajo, se puede convertir en un potencial altísimo de cosas que no sé que tengo, ni que, ¿vale? Entonces, importante es, acepto lo que soy. Y además me trato con muchísima autoindulgencia y con muchísima ternurita y amor. Yo digo, y cariño, claro. Cariño, llevamos como un juez ahí que siempre está... Además muy estricto, muy estricto. Muchas veces demasiado. Y nuestro peor enemigo. Entonces hay que aprender un poco a hablarse bien, a escucharse, importantísimo, a conocer tu luz y tu sombra, insisto, y ahí voy a recalcarlo mucho. Y ahí amarte. Luego ya tenemos el primero, que es aceptar lo que soy. Difícil. Difícil. Pero fíjate, el siguiente es acepto lo que el otro es, lo que los demás son. Esto ya... Que eso parece como que es muy fácil porque además venimos de una cultura donde se nos ha hecho ser muy amables, recalcar mucho la belleza del otro, vanagloriar su ego. Entonces, yo para darte un piropo no me cuesta. Te digo, Borja, qué guapo estás, qué bien te queda la chaqueta roja. Ahora si yo tengo que decir, oye, ¿has visto, Borja, qué guapa estoy hoy? Es como... seré creída, seré vanidosa, seré tonta, va a pensar Borja que... Entonces,
Eso es una mentira. O sea, yo no puedo ver en ti cosas que no las tengo yo. Claro. Sobre todo porque hay una ley que se llama la ley del espejo. Claro, que es muy difícil. Claro, no puedes ver en el otro algo que tú no tienes, ni para bien ni para mal. Entonces, ¿dónde empieza la aceptación en el otro? En la aceptación en mí misma. La única manera que yo tengo de aceptarte a ti con tu luz y con tu sombra es que antes haya transitado yo eso, ese camino. Amigos emprendedores, fundamental que para que podamos aceptar a los demás nos hayamos aceptado a nosotros mismos. Así que ya tenemos trabajo. Punto número 1, aceptarnos a nosotros mismos, pero segundo punto, aceptar a los demás con sus luces y con sus sombras. Eso para el trabajo en equipo es tremendo. Pero insisto, fundamental. si tú no conoces tu sombra, nunca vas a conocer a la de al lado, porque además, curiosamente, Borja, nos manejamos en una sociedad donde todos nos relacionamos desde el personaje, no desde la persona. Claro. Entonces, en el personaje no hay relaciones reales, hay relaciones ficticias. Yo te muestro a ti lo que quiero, que es mi parte buena, para seducirte, para conquistarte, para relacionarme contigo y conseguir algo, y tú haces lo mismo. Entonces dices, ¿por qué fracasan las empresas, las parejas, las relaciones en sí? Pues porque vamos todos con una careta y no nos mostramos desde lo que realmente somos. Y si no aceptamos a uno mismo y al otro, ¿cómo vamos a desarrollar todo nuestro potencial si no sabemos ni lo que tenemos? Está claro. Fundamental, ¿vale? Bueno, pues una vez que acepto lo que soy, que es difícil, después de que acepto lo que realmente son los demás y practicamos la ley del espejo, que eso es algo que es muy interesante, y es todo lo que me molesta en ti, lo corrijo en mí. Fíjate. Pues sí que hay margen ahí de mejora, ¿no? En la mayoría de los casos. Yo siempre te decía, oye, estos empleados míos, es que tengo una empresa donde todos son inútiles. ¿Tú te has mirado? Efectivamente. Porque todo lo que estás viendo fuera... Lo ves con tus primas, con dices, tus la sociedad está muy loca, tenemos un gobierno que tal, nos quejamos de tal, y dices tú. No, todo lo que hay fuera es un espejo de lo que somos nosotros. Entonces, igual que al revés, si yo veo y digo, joder, Borja, qué talentoso es, le admiro porque es un tío emprendedor, brillante, lúcido, cuidado, eso también es mío, pero ¿qué pasa? Que lo has proyectado. Que lo he proyectado. Somos espejos todo el rato, espejando y proyectando. Entonces, si tú te responsabilizas de lo bueno y de lo malo, eres capaz de ver lo bueno y lo malo. Vale, no me enrollo más. Luego, acepto lo que es. Acordaos de que lo primero que he dicho es todo lo que sucede conviene. ¿Qué pasa con esto? Somos muy juiciosos a la hora de ponerle el título de positivo o negativo a lo que nos pasa. Y ese juicio es lo que nos lleva al sufrimiento, porque si a mí me está pasando algo en mi vida personal o en mi empresa que lo tildo de negativo, ya sufro directamente. Ya sufro y me quedo en víctima. Pues he tenido mala suerte, este negocio se me ha dado fatal, soy un torpe, no estoy... Cuidado. O sea, lo que me estás diciendo es que si yo ya cuando juzgo una situación o un hecho, soy capaz de ponerlo en vez de en el lado negativo, en el positivo, en vez de ver una crisis, ver una oportunidad, ese es el secreto. Ya no sufro. No sufres y volvemos a lo mismo y te conviertes en el héroe. ¿Por qué? Porque cuando uno dice, vale, ahora mismo, ¿qué es lo que tengo aquí en el tablero? Una situación complicada, un conflicto, una crisis, lo que sea. Vale, esto es un regalo que a mí me va a permitir crecer. Yo no soy víctima de estas circunstancias. No, yo de esto voy a hacer algo bueno. ¿Por qué? Porque lo que me sucede conviene, aunque a priori ni lo entienda y diga, madre mía, la que tengo liada o qué faena lo que me está pasando. Espérate, que esto es para tu evolución siempre. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás en ese punto de no lo juzgo, ni bueno ni malo, es lo que es, me pongo en funcionamiento para trabajar en ello y para convertirlo en una enseñanza que me va a permitir evolucionar y dar un paso más en mi carrera, en mi relación, en mi vida personal, en mi vida empresarial, en la que sea. Pero ojo, amigos emprendedores, lo ha dicho Beatriz muy claro, me pongo a trabajar, no vale simplemente con que cuando tenemos un problema digamos, bueno, pues no es problema y el problema desaparece, sino que lo que nos tenemos que poner a trabajar para que realmente no sea un problema, ¿no? Y aparte siempre digo, a grandes problemas, grandes soluciones. O sea, que esto es así. Es así y además... bueno, y grandes experiencias y gran la evolución, porque si tú ese problema le afrontas, le trabajas y lo superas, es wow, esto ya lo tengo. Esto es como en el cole, he aprobado esta asignatura, no me la van a poner más en mi vida y si me la ponen ya he adquirido una herramienta para volverme a enfrentar en ella. Y eso es la vida, Borja, si es que al final... Estamos para aprender y evolucionar, ya está. Amigos emprendedores, si podemos elegir, y hemos visto hoy que podemos elegir, pues elijamos ser felices, elijamos resolver las situaciones y no, bueno, pues meternos dentro de los problemas y sufrir, ¿no? Elijamos la felicidad. Y además, os voy a dejar esta frasecita, el sufrimiento siempre tiene que ver con aquello que no aceptas.
aceptemos, amigos emprendedores. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias a vosotros. La lanzadera la protagonizará Javier Arroyo, el hombre que ha conseguido convencer a medio mundo de que las matemáticas pueden ser divertidas con Smartic Matemáticas, empresa de la que es cofundador. También hablaremos con Jesús Alonso Gallo, el emprendedor al que se le cumplen todos los sueños. Además, es inversor en serie, profesor, mentor y conferenciante. Y por último nos acompañará una emprendedora de éxito, Lupina Iturriaga, cofundadora de Fintoni, la primera fintech de España que pone en orden las finanzas personales. Y hoy en la lanzadera de tiempos modernos tenemos a Javier Arroyo, que es uno de los fundadores de una empresa de verdad increíble. Ha conseguido crear un método para que los niños pequeños, entre 4 y 14 años, puedan desarrollar sus habilidades en matemáticas. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Borja. Muy bien. Oye, ¿cómo nace la idea de crear Smartic Matemáticas? ¿Cómo decidís? ¿Visteis ahí que había necesidad o...? Vimos que había necesidad vimos básicamente los resultados de los niños españoles en la prueba internacional PISA, en el informe PISA, que en matemáticas no son buenos, ¿no? Entonces, claro. y lejos de mejorar, seguimos estancados durante los últimos 13, 15 años. Que ahí también falla mucho el método, entiendo, ¿no? Claro. Es decir, seguimos con métodos de hace muchísimo tiempo para aprender matemáticas. Exacto. Entonces, vimos que actualizando los métodos, usando la tecnología, podíamos adaptar el contenido a medida para cada niño, que es en definitiva lo que necesita, ¿no? O sea, nosotros partimos de una hipótesis, y es que cada niño es diferente, cada persona es totalmente diferente. De acuerdo. Aprende de una manera diferente, tiene una velocidad de aprendizaje diferente, etc. Entonces no tiene sentido que sigamos enseñando como se enseñaba hace 100 años, donde hay un programa estándar y el niño se tiene que adaptar al programa. ¿Te adaptas o no te adaptas? Claro. Entonces, hoy en día, viendo tecnología, podemos llegar allí donde el profesor humanamente no puede llegar, ¿no? Que es adaptar el contenido en tiempo real exactamente a la capacidad de cada niño. O sea, es, como si dijéramos, es recetar el contenido exacto para cada niño, y así surge la idea. Pero además, fíjate una cosa, ahora mismo las nuevas generaciones ven en la tecnología un premio, ¿no? Es decir, continuamente mi hijo pequeño me dice, si hago esto bien voy a poder ver esta serie, voy a poder jugar a este juego. Entonces, le estamos hablando el mismo idioma, ¿no? Porque le estamos ayudando a aprender matemáticas con utilización de tecnología que quiere utilizar, ¿no? Claro, al final es la generación de los nativos digitales, ¿no? Entonces, eso es. Desde que se levanta hasta que se acuesta está conviviendo con tecnología. Y de repente en el colegio le sacamos, digamos, de ese entorno y le ponemos frente a un papel y de una manera que no es natural para ellos, ¿no? Claro. Dicho lo cual, siempre hay que tener mucho cuidado con el uso de la tecnología, está claro. El tiempo que se dedica a la pantalla, etcétera, que sea un uso educativo, no un uso siempre lúdico, pero está claro que el trabajar y hay estudios que lo demuestran, ¿no? Que la actitud frente al aprendizaje de un niño cuando es tecnología, ya de partida es mucho mayor que frente al papel. Claro, es muy positiva, ¿no? Es decir, y eso lo tenemos que utilizar también, es decir, es hablar en el mismo idioma que tienen ahora mismo los niños. Bueno, y empezasteis con 100.000 euritos a poner en marcha un método, una tecnología. Amigos emprendedores, no hace falta tener millones de euros para lanzarte a montar una idea. Si la idea es buena, si la trabajamos, pues fíjate, con 100.000 euros podemos llegar hasta donde hemos llegado. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Cuántos alumnos tenéis ahora mismo? Pues estamos ahora mismo presentes en 100 países. Tú fíjate, 100 países. Miles de alumnos y hemos tenido el respaldo de instituciones tan conocidas como la Unión Europea, el MIT, Harvard, la Universidad de Oxford, INSEAD, etcétera, ¿no? Entonces, hemos llegado a muchísimos países con un equipo de 60 personas que tenemos, que es la pieza fundamental de todo el proyecto, que son las cabezas pensadoras y los que llevan adelante el proyecto, el plan de estudios, todas las actualizaciones, etcétera. Y bueno, pues muy orgullosos de, como tú bien dices, hay que arrancar, pues ser muy austeros desde el principio y con poco dinero se pueden hacer cosas. Lo que hay que tener claro es que hay que trabajar mucho, pero que hay que tener una misión clara, ¿no? Sí. Un objetivo y bueno. Tienes que tener, es una combinación de muchas cosas, ¿no? Tienes que tener un objetivo muy claro, no dispersarte por el camino, tienes que tener foco, porque por el camino te van surgiendo muchas tentaciones de, oye, si probamos esto, probamos esto, tener foco. Y luego mirar, obviamente, cada euro que gastas y trabajar muy duro, Oye, habéis ganado el premio Horizonte 2020 de la Unión Europea. ¿Qué suponen los premios para un proyecto de emprendimiento? Pues hay premios que tienen un respaldo económico
que es necesario también y nos viene muy bien para seguir financiando las operaciones, la expansión internacional, la mejora de producto. Y hay premios que son, bueno, pues te dan prestigio, ¿no? Premios internacionales, pues como uno que nos dieron en Nueva York, entre las 15 startups con mayor potencial, también el MIT nos reconoció, nos dio un premio. Entonces, hay premios que te dan prestigio y otros premios bueno, pero que todo suma, ¿no? Al final te dan un poco de autoestima y una palmadita a la espalda de que estás haciendo las cosas bien, ¿no? Y te da un poquito más de gasolina para seguir, ¿no? En los momentos complicados. Oye, trabajáis con niños entre 4 y 14 años. Sí. Trabajáis el conocimiento de las matemáticas o, bueno, esa relación con las matemáticas, ¿no? ¿Tenemos ahí una asignatura pendiente en España? Tenemos. Si miramos el informe PISA, bueno, pues claramente no estamos en la posición del ranking, no estamos acorde con nuestra posición económicamente como país, ¿no? Entonces, claramente España tiene que mejorar en matemáticas y tiene margen de mejora. Aquí, amigos emprendedores, lo hemos hablado muchas veces y nos quejamos de que no hay esa formación en finanzas, esa formación en emprendimiento, que mucho tiene que ver con esa formación en matemáticas, ¿no? Es decir, al final, en toda nuestra etapa formativa, o por lo menos en nuestra generación, muy poquito se hablaba de dinero, de finanzas, que tiene mucho que ver también con lo que son las matemáticas. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué nos da tanto miedo? Las matemáticas es curioso, yo creo que es una asignatura coco, ¿no? Que le despierta mucha ansiedad o mucha frustración en mucha gente, ¿no? Para empezar, un gran colectivo que le tiene cierto miedo, cierto respeto, son los profesores en primaria, ¿no? Entonces, ya que son los que tienen que enseñar las matemáticas a los hijos, ¿no? Además de eso, hay muchos padres que repiten continuamente en casa, yo es que soy de letras, se me dan mal las matemáticas. Entonces, eso sin darnos cuenta, pues esa frustración, esa ansiedad se va transmitiendo a los niños, ¿no? Entonces, con las matemáticas, lo que hay que hacer es derribar esos mitos, que las matemáticas pueden ser bonitas, las matemáticas son interesantes, son muy útiles. Eso por un lado, también barreras de género. Nosotros en Smartick estamos demostrando que tanto los niños como las niñas rinden exactamente igual, no hay ningún impedimento genético para que uno vaya mejor que el otro. Entonces hay una serie de barreras muy metidas o estereotipos muy metidos en la sociedad que hacen que las matemáticas se perciban como algo aburrido, feo, que no sirve para nada, ¿no? Etcétera, ¿no? Además, yo te diría una cosa, el conocimiento de las matemáticas, el trabajar con las matemáticas, moldea también mucho la cabeza. Esa capacidad para luego ser creativo, mucha gente dice, ¿qué tendrá que ver las matemáticas con la creatividad? Muchísimo. Ayuda a que seamos capaces de resolver problemas de diferentes maneras, porque bueno, esas plantillas de resolución ya las hemos incorporado a nuestra cabeza, ¿no? O sea, que es fundamental que cualquier niño, bueno, pues no empiece ya odiando las matemáticas sin conocerlas, ¿no? Mira, las matemáticas, nosotros trabajamos muchísimo en el método la lógica del razonamiento, o sea, el pensamiento crítico, que tú te cuestiones las cosas, sepas discriminar información relevante y irrelevante, etcétera, ¿no? Entonces, esa lógica y ese razonamiento se trabaja muy bien con las matemáticas, ¿no? Claro. Y como tú decías, no hay una única forma de llegar a la solución, hay muchas. Entonces, las matemáticas pueden ser muy creativas, ¿no? Pero para ello es fundamental entenderlas, entender el concepto. Si tú te aprendes solamente a solucionar problemas, te aprendes cómo se resuelven y te aprendes solamente la mecánica y no entiendes todo lo que hay detrás, el concepto, es complicado llegar a ese paso o llegar a disfrutar de esa creatividad, de esa lógica, etcétera, a través de las matemáticas. Sí, pero fíjate que al final moldea, ¿no? Moldea cómo trabaja nuestra mente. Oye, ¿cuál es vuestro objetivo de aquí en adelante? Porque habéis empezado muy fuerte, ya estáis en un montón de países, muchísimos niños. Me hablabas antes de millones de problemas resueltos al día, ¿no? ¿Cuál es el próximo objetivo? Pues mira, nuestro próximo objetivo... ¿Habéis planteado otras materias o no? El próximo objetivo va en dos direcciones, ¿no? Uno es seguir creciendo geográficamente. Nuestros principales mercados fuera de España es Estados Unidos, Sudáfrica y Reino Unido, y de habla hispana México y Colombia, ¿no? O sea, en ese sentido, seguir Fíjate creciendo. Que ahí no hay barrera de idioma, ¿no? Las matemáticas son universales. Siempre se ha dicho que las matemáticas es el lenguaje universal, ¿no? Claro. Al final es... O sea, ahí no tenéis esa barrera del idioma. No tenemos la barrera del idioma. Y luego, por el otro lado, por el lado de producto, estamos trabajando desde hace ya un par de años o 3 años en un producto similar para comprensión lectora, que al final, en definitiva, un niño que termina primaria con la comprensión lectora fuerte y una capacidad, un dominio numérico, no tiene ningún problema, tiene el éxito garantizado en secundaria.
Bueno, pues ya sabéis, amigos emprendedores, que amemos las matemáticas desde pequeñitos nos va a ayudar en cualquier proyecto que queramos poner en marcha en la vida. Si es emprendimiento, ya lo hemos dicho muchas veces, tenemos que ser capaces de resolver los problemas de muchas maneras, tenemos que ser capaces de tener esa mirada crítica, como nos decía el invitado, pues el ser capaces de ver los problemas desde otro sitio. Y además, si tenemos esa comprensión lectora que nos va a permitir pues, ampliar nuestro universo hasta el infinito, ¿no? Porque al final no es otra cosa esa que cuando tú lees un libro estás avanzando hacia pues, otras soluciones y otros modelos, con eso tenemos... El éxito garantizado ya en secundaria, con esas dos cosas. Pues desde aquí, desearte muchísimo éxito con esta iniciativa, que daros las gracias porque... que se emprenda en sectores como este, tan importantes como es la educación de los niños. Y al final entiendo que también hay parte de educación de los padres con todo esto. Que tengáis muchísima suerte y pues según vayáis avanzando, que podamos contar con vosotros aquí en Tiempos Modernos para que nos contéis cómo va el proyecto. Encantados de volver siempre que nos necesites, Borja. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. También hablaremos con Jesús Alonso Gallo, el emprendedor al que se le cumplen todos los sueños. Además, es inversor en serie, profesor, mentor y conferenciante. Y por último nos acompañará una emprendedora de éxito, Lupina Iturriaga, cofundadora de Fintoni, la primera fintech de España que pone en orden las finanzas personales. Y estamos ya con Jesús Alonso Gallo, un emprendedor en serie, ahora inversor, un mentor, que tuvo uno de sus grandes éxitos con restaurantes.com, pero que como todos los emprendedores, pues ha tenido de todo. Unas veces las cosas han salido bien, otras muchas pues no han terminado de salir tan bien o ha habido que pivotar. Pero realmente lo importante es que pues ha sabido seguir su camino y pues ahora mismo dedicado más que al emprendimiento, a la inversión y a la mentorización, ¿no es verdad? En eso estoy tratando de ayudar a emprendedores que quieren cumplir sus sueños a que sea más fácil conseguirlo. Y tengo un programa de mentorización en grupo que denomino Moai Mentoring. Además tiene mucho que ver con el tema japonés, ¿no? Sí, Moai es un concepto japonés que se inventó en el archipiélago de Okinawa. Son grupos de personas que tienen intereses comunes y se reúnen para ayudarse y crean una alianza que les une por toda la vida. Y con esa filosofía, más la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, yo he creado una metodología de mentorización que he testado los últimos 7 años y selecciono cada año 54 personas que vienen en grupos de 9 personas como máximo, 6 grupos de 9, y les acompaño durante medio año para que sea más fácil que ese sueño emprendedor que tienen se convierta en realidad. Pues ya sabéis, amigos emprendedores, que si os vais a poner en marcha, vais a montar un negocio, para emprender hay que saber y además, muy importante, estar bien acompañado durante todo el proceso. Y aquí tenemos pues una referencia en el ecosistema emprendedor que ya ha demostrado que esto se puede hacer, que podemos llegar a tener éxito. El más sonado, restaurantes.com. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo conseguisteis pelear dentro de un mercado que era tan competido, ¿no? Pues en realidad a veces los sueños se cumplen y yo creo que muchas de las claves para que los sueños ocurran está en la perseverancia. Yo tomé un paquete de depósitos y puse en uno de ellos: voy a crear restaurantes.com y me lo va a comprar el grupo Michelin. Y eso lo pegué en la nevera de mi casa. Que tenías claro desde el principio cuál era el objetivo. Bueno, en realidad fue, como dicen los franceses, una boutade. Esto no era posible porque la corporación... ¿Cómo que no era posible? Pues que no era posible. ¿Fue posible? En el momento que yo lo imaginé. Bueno, pero eso también tiene mucho que ver con que somos capaces de ir transformando las cosas para que lleguen a ser posibles, ¿no? O sea, yo creo en eso. Claro. Tú eres capaz de convertir una realidad imposible en algo posible.
el principio que mueve a los emprendedores es que cuando tienen un sueño empresarial ambicioso, como no saben que es imposible, ellos tiran como si lo fuera. Y entonces a veces ocurre el milagro y sucede. La corporación Michelin pues, se dedicaba a vender neumáticos y era imposible pensar cuando yo definí este sueño que eso sucediera. Fíjate que cuando tú inicias el proyecto ellos no sabían que iban a terminar comprándote restaurantes.com. Ellos en realidad no sabían que entrarían en este mercado. Claro. Yo imagino que en Francia hubo un comité donde pensaron, oye, la guía Michelin es un centro de coste y eso tiene un impacto económico en la sociedad, vamos a estudiarlo. Y al hacer el estudio del impacto económico de las estrellas Michelin, alguien apuntó el dato que la industria de hostelería y restauración se estaba transformando en todo el planeta Tierra y que la gente iba a dejar de reservar mesas llamando por teléfono a los restaurantes y los restaurantes se iban a digitalizar con un software de gestión, con un libro de reservas online, y eso ocurría en Asia, en Europa y en Estados Unidos, en todo el planeta. Era un tsunami imposible de parar. Entonces Michelin pensó que debía estar ahí. Pues ya veis, amigos emprendedores, cuando no sabemos que algo es imposible, pues podemos trabajar y trabajar duro para conseguir que tenga más probabilidades de que suceda. Porque es eso, ¿no? Hay que trabajar, no solo vale con crear ese post-it, ¿no? Después hay que dedicarle la vida a eso. Claro, hay una versión hippie del tema que es que la mágica, ¿no? Todo va a ocurrir y que nada puede ser evitado. Entonces, si lo llevas al extremo y tú dices, me voy a tumbar en la cama a dormir, y va a pasar esto y esto. Ocurrirá. Bueno, pues no ocurrirá. No, claro. Es más la teoría de Picasso y de otros grandes que dicen, oye, que te pille trabajando en la inspiración. Qué importante. Entonces, llega la inspiración y te pilla casualmente trabajando, no tumbado a la Bartola. Y otros astros del deporte dicen, oye, cuanto más entreno, más suerte tengo. Sí, mejor soy, ¿verdad? Cuanto más entreno, mejor soy. Claro. Oye, en esto de los emprendedores, que tú ahora como inversor y como mentor lo ves a diario, ¿qué nos falta aquí en España para ser mejores? Hemos avanzado mucho, pero... O sea, yo creo que el avance ha sido impresionante. Lo que nos falta es soñar a lo grande y lo que nos falta es ver los proyectos como globales desde el primer día. Cuando yo analizo ciertas diferencias con emprendedores norteamericanos con los que he tenido pues la posibilidad de hablar en profundidad, yo veo que hay una metodología de la naturaleza de los americanos, de los emprendedores norteamericanos. Son inasequibles al desaliento en la gestión de las tareas clave. Es decir, hay una cultura latina, hablamos de lógica difusa, de generalidades, sí, donde los latinos somos más creativos y menos sistemáticos. Y los americanos son menos creativos y más sistemáticos. Pero además nos suele dar por encargarnos de lo accesorio. Suele ser Claro, hay una realidad, y es que en el mundo, cuando hay grandes problemas de ingeniería civil y no los saben resolver, acuden a las mejores constructoras del planeta, que son españolas, y dicen, oye, atravesar esta montaña, hacer este túnel, tenemos aquí unos problemas que no sabemos cómo enfrentar, y nuestras grandes empresas internacionales en ingeniería de obra civil resuelven esos problemas a las mil maravillas. O sea, que entiendo que tú ves que en España tenemos talento, pero que no lo sabemos aprovechar o no le sabemos sacar todo el partido que deberíamos, ¿no? Es como esa cosa que nos pasa con Italia. Si nosotros somos el mayor productor del planeta de aceite de oliva virgen extra, eso es... venderle nuestro oro líquido a los italianos para que ellos pongan en sus envases aceite de oliva virgen extra procedente de la Comunidad Económica Europea y inunden los mercados internacionales, es una locura. Y lo más triste, y mucho de ese aceite acabe en España y lo estemos consumiendo otra vez. Claro, nosotros tenemos que creernos que somos capaces de
convencer a todos los mercados de que lo que producimos es de primera categoría. No puede ser una anécdota que en textil tengamos la empresa más exitosa del planeta. En el sector de hoteles tenemos algunas de las corporaciones hoteleras más importantes del mundo, en energía, en ingeniería civil, y en determinadas cosas hay como un complejo de inferioridad que tiene que ver con no sé qué cosa. Nosotros podemos inundar el mundo de la excelencia de lo español. ¿Y ese defecto que tenemos lo podemos solucionar con el mentoring? Porque yo entiendo que al final muchas veces nos hace falta alguien que ya haya estado allí y que nos convenzca de que esos límites que hay en nuestro proyecto... O sea, mi misión con moaimentoring.com es doble. Yo tengo que convencer a un porcentaje de la gente que quiere emprender que no lo haga. Es una contradicción en términos empresariales y yo pues, claro, les digo, oye, vamos a ver, yo estoy aquí para aportar valor verdadero, entonces tú no estás preparado para emprender. Entonces tengo que decirles que no emprendan, que se eviten un problema, como me sucedió con una gente que querían dilapidar unos ahorros familiares y tal. Digo, no. Esto se trata de emprender, los americanos la llaman Lean Startup, en España tenemos que emprender con gaseosa. Entonces vamos a hacer un producto mínimo viable con cajas de cartón y luego vamos a ver si eso tiene sentido. Claro. Si tú, por ejemplo, eres un emprendedor visionario y quieres hacer que McDonald's quiebre con una idea visionaria tuya de hacer hamburguesas de carne de pulpo, yo como mentor te digo que igual no es conveniente. Que igual hay que empezar más despacito, ¿no? Claro, y poco a poco. Pues la verdad es que ha sido un placer charlar con Jesús Alonso Gallo, que, bueno, emprendedor, inversor y sobre todo mentor. Es una persona que nos puede acompañar en nuestro proyecto de emprendimiento, que nos va a ayudar porque en la mayoría de los sitios donde tenemos que ir, él ya ha estado, pero que además entiende perfectamente cómo funciona el ecosistema del emprendimiento y cómo funciona el propio emprendedor, que como hemos dicho en la entrevista de hoy, la mayoría de los límites los tenemos en la cabeza, ¿no? Muchas veces el mentor lo único que hace es ayudarte a creer en ti y decírtelo a la cara. Entonces tú tienes unos velos, unos miedos, no sabes que todas las personas son estrellas únicas que tienen una longitud de onda que hace que brillen de una manera diferente a todas las demás. Entonces, claro, superando unos criterios higiénicos de decir, oye, pues quiero ser emprendedor, pero no sé sumar. Bueno, pues no puedes ser emprendedor. Para ser emprendedor hay que saber sumar. Cuando tienes superados unos umbrales, unos mínimos, ¿no? Entonces todos podemos construir un sueño si ocurren dos condiciones: que lo que queramos emprender esté en nuestro corazón, que sea nuestra vocación. O sea, yo crear restaurantes.com, todo el dinero que ganaba lo invertía en ir a restaurantes, era mi pasión, una pasión que me arrastraba. Entonces, construir restaurantes.com, buscar a mi socio ideal, buscar la financiación y hacer todo eso, era natural en mí. O sea, yo he venido a este mundo para hacer restaurantes.com, pues lo hice y la cosa funcionó bien. Pues amigos, quedémonos con eso. Todos, si bueno, pues tenemos un mínimo de competencia, podemos emprender, pero lo más importante es que lo llevemos en el corazón y que además tengamos clara cuál es nuestra misión a la hora de emprender y de empezar nuestro proyecto empresarial. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y por último nos acompañará una emprendedora de éxito, Lupina Iturriaga, cofundadora de Fintoni, la primera fintech de España que pone en orden las finanzas personales. Y hoy en nuestro emprendedor de éxito en tiempos modernos tenemos a Lupina Iturriaga, que bueno, pues todos la conoceréis cuando hablemos de Fintoni, que es esa gran compañía, esa gran aplicación que bueno, pues todos ya utilizamos, que la tenemos en nuestro móvil y que nos ayuda
a trabajar nuestras finanzas, a ser capaces de, bueno, pues llevar un control sobre el dinero que ya hemos ganado, que ya tenemos y, bueno, y muchas otras cosas más. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Oye, ¿qué es esto de FinTonic? Para el que no lo conozca, porque entiendo que todo el mundo lo conoce ya. Os voy a contar muy rapidito. Cuando te haces usuario de FinTonic, que es gratuito para los usuarios, en la aplicación móvil, lo que vas a ver es como una foto completa de tus finanzas, todos tus bancos, tarjetas, todo en un mismo lugar, y FinTonic te lo va a organizar automáticamente para que sepas dónde se te va el dinero y a qué ritmo. Y desde el minuto 1 que entras, te empieza a mandar alertas y recomendaciones personalizadas a ti. Te han cobrado 2 veces algo, un duplicado. Claro. O, por ejemplo, el año pasado ahorramos 14 millones de euros en comisiones a nuestros usuarios. 14 millones de euros. Sí, les avisamos si les va a vencer el seguro para que no se lo renueven. Y desde el minuto 1 les empezamos a decir si están sobrepagando pues, en la energía, en la telefonía, en los seguros, y les hacemos el cambio para que ellos, como ya sabes que negociar con las compañías es muy complicado, para que ellos no tengan que trabajar. Oye, ¿cuándo empezasteis? ¿Cuándo fue ese primer año ya con un producto mínimo viable? Empezamos en FinTonic en el 2012, en diciembre del 2012. No hace nada. Hace nada, diciembre del 2012. Y fuimos ampliando el producto. Al principio pues tenía este servicio un poco de alertas y que tú pudieras controlar todos los bancos y las compañías de seguro, y luego metimos, que yo creo que empodera mucho a los usuarios y le da pues a FinTonic esta fuerza de independencia y transparencia, el perfil crediticio de cada persona, es decir, cuánto vales para los bancos y qué tipo de interés te mereces si vas a contratar un préstamo. La fuerza que tienes para negociar luego con los bancos, ¿no? Que es importante saberlo. Claro, montamos también incluso un marketplace de préstamos para conseguirles a los usuarios el mejor préstamo dentro de FinTonic y de todas las compañías. Pero para mí lo más importante es que, como normalmente cualquier compañía o entidad te intenta colocar sus productos, que FinTonic te ayude para decirte, no, cuidado, nosotros te buscamos lo mejor para ti, entre todos, y te lo haces sin papeleos. Bueno, pues ya veis, amigos emprendedores, un proyecto que empieza en el 2012, estamos hablando de hace 7 años, que si empezamos ahora en 7 años, podríamos tener nuestra compañía donde está ahora FinTonic, que es el líder absoluto en este tipo de aplicaciones, porque vosotros, una de las cosas que introdujisteis en el mercado era la agregación bancaria, ¿no? Que era como, uy, cuidado, esto los bancos lo miraban como mal. Ahora, incluso algún gran banco ya está anunciando la agregación en su propia aplicación. Habéis transformado también el modelo, ¿no? Yo creo que al final lo que tenemos es la pasión de montar un servicio financiero ideal y hemos colaborado incluso con entidades que siempre nos han visto ahí como, oye, que queríamos competir o lo que fuera, y en realidad, pues sí, hemos metido cosas que es meter más transparencia y meter al final, ayudar a la gente a ahorrar fácilmente, que la gente piensa, yo no puedo ahorrar. Puedes ahorrar porque no sabes dónde te están cobrando. Lo primero, lo importante, amigos, es que tengamos control de nuestras finanzas, en lo empresarial, pero también en lo particular. Si no sabemos dónde se nos va el dinero, poco podemos hacer, ¿no? ¿Dónde está el dinero? Si estás pagando de más en tus facturas, que tampoco lo sabes porque no llamas. Yo tuve que llamar 14 veces a la alarma de casa y al final ni conseguí cambiarme, fue muy complicado, y después montamos ese servicio en FinTonic, que es ayudarte en el día a día, que ya estamos todos muy cansados. Bueno, pues ahora lo que me gustaría para nuestros amigos emprendedores que están viendo Tiempos Modernos es que nos contaras quién es Lupina Iturriaga. Bueno, pues Lupina... ¿De dónde viene? Lupina Iturriaga estudió en CUNEF, que es empresariales, y luego trabajé en banca bastante tiempo en Estados Unidos y en España. Por ahí todavía por cuenta ajena. Sí, por cuenta ajena. Luego salimos del banco algunos, de hecho mi socio y co-CEO, Sergio Chalbó, y montamos una consultora para bancos y cajas. Entonces ahí seguíamos trabajando, o sea, ya éramos independientes. Pero ahí ya disteis el salto al emprendimiento, ¿no? Exacto. ¿Y hay mucho vértigo? Pasar de ese sueldo fijo... Bueno, mucha ilusión, pero sí, un poquito de vértigo. No, pero está bien, que lo que destaque sea la ilusión y no el vértigo, ¿no? Eso... En ese momento muchísima ilusión. Luego vino la crisis también en España muy fuerte, que fue cuando lanzamos nosotros FinTonic, en un momento complicado. De hecho, los bancos también dejaron de contratar nuestros servicios y empezamos a montar distintas empresas de finanzas y tecnología, que unas siguen existiendo en Estados Unidos y Londres y otras fracasaron. Luego, al final, lo que decimos siempre, amigos emprendedores, muchas veces hay que pivotar. Empezamos con una idea, hay que ir buscando esos huecos en el mercado y no siempre sale bien. De hecho, bueno, pues lo decimos aquí mucho, el éxito se hace con los mimbres de pequeños fracasos, ¿no?, que vamos teniendo, y eso nos hace aprender. Totalmente, yo creo para cualquier emprendedor que esté escuchando que es
3 cosas muy importantes: la organización y el ser muy organizado y ejecutar muy bien, el equipo que tengas. ¿Cuánto cuesta eso, no? Muchas veces el tema de la gestión, sobre todo para los que a esto del emprendimiento hemos llegado muy por el tema romántico, ¿no? Que nos gusta poner en marcha proyectos, luego la gestión, ¿cómo nos cuesta, ¿no? Sí. Hay que ser aplicado y decir... Organizado, ejecutar bien, no desviarte mucho. Luego para mí también es muy importante el equipo que tengas, también el momento de mercado en el que estés, porque hay veces que cosas funcionan o no, y también la suerte, que digan que no, la suerte también es importante. Lo que pasa es que el equipo, ¿verdad?, el talento se está poniendo complicado. Ahora hay una gran guerra por mantener ese talento, por adquirir talento a la hora de poner en marcha nuestros proyectos, ¿no? Entiendo que es una señal de madurez del ecosistema, ya no es tanto la financiación, que sigue siendo importante, amigos emprendedores, pero ahora mismo la gran lucha entre los grandes actores del mercado es por el talento, ¿no? Por ejemplo, yo al equipo una vez les comenté: oye chicos, si no creéis que estamos cambiando el mundo de las finanzas, que estamos revolucionando un sector, tenemos una oportunidad única de hacerlo, que es hacer las cosas mejor. Ya lo han hecho en los hoteles, ya lo han hecho en la música con Spotify, ya lo han hecho en muchos sectores, pero de las finanzas, que además estamos ayudando a nuestras familias, a nuestros amigos, es decir, tenemos más de 800.000 usuarios activos, vamos a acabar el año... Más de 800.000 usuarios. Sí, vamos a acabar en más de 900.000 ya usuarios activos este año. Es muy importante que, de verdad, que cada persona, por lo que lo estamos haciendo, estamos intentando ayudar. Entonces, yo creo que esta misión, les digo, chicos, si no la creéis en ella, pues iros. O sea, es fundamental tener en los equipos una misión, ¿no? Algo que trascienda el día a día y que, bueno, nos dé notas de la importancia que tiene lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, ir a trabajar por la mañana con alegría, y aunque trabajes muchísimas horas, pero luego trabajar e irte a tu casa diciendo, bueno, estoy haciendo algo que además lo que trabajo ahora, la semana que viene se sube, lo ve la gente, le estoy ayudando, recibo, bueno, comentarios. Oye, ¿cómo ha sido, porque entiendo que no habrá sido un camino de rosas, la puesta en marcha de Fintonic? Entiendo que al principio resistencia por parte del sector de los bancos, ¿o no? Nosotros al principio no contábamos mucho cuántos usuarios teníamos, fuimos muy calladitos. A la chita callando, ¿no? Sí, poquito a poco. Y luego ahora colaboramos, pues muchísimas entidades están metidas en Marketplace, tenemos pues el BBVA, Bankinter, bueno, la mayoría de las grandes entidades están metidas, porque ven que dentro de Fintonic nosotros con transparencia le decimos al usuario, oye, si eres muy bueno, pues a lo mejor te mereces un 5% para tu préstamo, pero claro, si tienes un perfil que pues has dejado de pagar... Pero eso no es malo, porque yo creo que también el tema de la gestión de expectativas para los bancos es importante, ¿no? Porque también hay mucho usuario que va con unas expectativas que no se ajustan a la realidad, ¿no? A la hora de pedir un préstamo, por ejemplo. O se confunden, ven que, oye, aquí te damos un préstamo al 4%, entras y no es realidad, y si no es tu banco no te lo dan, ¿no? Claro. Entonces, hay que conocer muy bien cómo funciona. Piensa que en España no existe un buro de crédito positivo, eso significa que en la mayoría de países europeos... negativa y... Claro, entonces la gente no sabe si es bueno o es malo, no sabe cuánto se merece. Mi padre decía, oye, yo voy al director del banco y... No, tú tienes una nota y según esa nota es lo que vale. Entonces, yo creo que los datos sean tuyos, que la información sea tuya y que tú seas el que controles la situación es muy importante. Eso es lo que más remarco. La información tiene que ser tuya como usuario para que tú puedas controlar a los bancos, a las compañías de seguro, a las de energía, a tu día a día. O sea, que estáis contribuyendo a empoderar al usuario, ¿no? Y a educarle y a formar. Que muchas veces cuando íbamos al banco íbamos un poco como corderitos, ¿no? Cuando al final tú vas a contratar un producto. Claro. Pero bueno, era pues lo que me den, ¿no? Pues si me lo conceden, pues bien. Y un poco estábamos... es verdad que el usuario ha madurado mucho, ¿no? Porque ahora hay mucha más oferta y muchas más opciones. Pero también estas herramientas están contribuyendo a que entendamos un poco de finanzas, porque eso sí que es una asignatura pendiente, ¿no? En la sociedad española. Total, y además es un rollo, yo lo entiendo, la gente está muy cansada, a lo mejor uno es médico y otro es bombero y no le apetece. Entonces, si se lo haces fácil, sencillo de entender y lo haces todo, es decir, trabajas por él, es mucho mejor. Y es verdad que es muy importante conocerse a uno mismo y que te lo digan, ¿no? Entonces, pues te ayuda, te educa y además te ayuda a mejorar. Es decir, a la gente que, por ejemplo, pues se merece ahora mismo un tipo de interés malo, le dices el por qué y cómo mejorar. Entonces, claro, al final, esto ayuda al final a poco todos ser mejores. Oye, y como emprendedora, y hago el A, como mujer emprendedora, ¿te has encontrado más problemas que los que se pueda encontrar un hombre o no? Bueno, ahora somos 3 coceos y empezamos Sergio y yo al principio y ahora también se ha metido Aitor. Y yo creo que no, por ser mujer no he tenido más problemas, además tengo unos socios... que digas eso. Sí, es verdad, y tengo unos socios a los que admiro, que nos
desafiamos mutuamente y que nos ayudamos y que yo creo que está siendo... Has encontrado, en este caso, tu trío o tu pareja de socios complementarios, ¿no? Que tan importante es, ¿no? Porque totalmente. Muchas veces uno es más creativo, otro más con la gestión, otro, ¿no? Sí, yo creo que por ser mujer a todo se llega también, es decir, llegarás mejor o peor, pero bueno, ya... No, la conciliación familiar... También. Mi marido hace mucho más que yo. Bueno, oye... Pero eso es en cualquier casa de emprendedor, claro, supongo. Hay que repartirse los roles independientemente de que uno sea mujer o hombre, pues oye, el que es emprendedor y al principio, cuando lanza una compañía, necesita más horas, pues... Sí, porque una compañía, nosotros Fintonix es una startup grande, pero es una startup y necesitamos seguir trabajando mucho y ahora el producto es como es, pero en mayo va a ser totalmente distinto, lo estamos ahora cambiando, montando muchísimas nuevas funcionalidades que yo creo que van a ayudar mucho, entonces bueno, siempre sigues con esa ilusión y esa... Para terminar, Lupina, un consejo para todos estos emprendedores que nos están viendo ahora, que están fascinados con un proyecto que empieza en el 2012 y que ya en el 2019 está donde está, ¿qué consejo les darías? Yo, sobre todo, que innovar es organizarse, que tienen que ser súper organizados y que si pueden tener en cuenta un poco el tema de Behavioral Economics, que hay muchos libros, tipo, te lo recomiendo, Nudge, de Richard Thaler, primero de Economía, que lo lean porque al final a la gente hay que ayudarla, pero hay que entenderla, si no se lo haces fácil es muy difícil. Entonces, estos libros de Behavioral Economics te ayudan a entender dónde tienes que ayudar a la gente, cómo empujar y cómo hacérselo, pues al final más sencillo para que... O sea que volvemos a esa asignatura pendiente que tenemos con la educación empresarial y financiera, ¿no? Que también contribuís vosotros desde Fintonic. Muchísimas gracias, Lupina. Muchísimas gracias por tenerme aquí.